Hola, buenos días. Sí, soy yo, Fernanda. Tatiana nos abandonó. No, mentira. Para variar, viajar en la ciudad de Buenos Aires es una especie de experiencia, de aventura religiosa. Y acá, bueno, un momento, alguna nube, algo, el éter la traerá. Pensamos que parte de un milagro. Puede ser que ella se materialice. ¿Te referís ¿Por qué no? a cuestiones religiosas griegas? Porque es la Más Odisea, más o o menos, exactamente. Acá es un mix de cosas paganas, hemos empezado cristianas. el programa, digamos, con intelectuales de fuste. Pero totalmente, Virginia, ¿qué menos podemos hacer? Mario, bienvenido, te extrañamos un montón y no sabés la tristeza que tengo bueno, con el fallo que hubo. ¿Podés comentar, aunque sea 5 minutos, Mario, esto? mirá, no tengo en estos momentos los fundamentos, porque lo que se dio fue el veredicto el día 26 a las 5 de la tarde. A la mañana se hicieron los alegatos y a la tarde el veredicto. Los fundamentos se supone que están en el día de hoy. Estuve viendo si había alguna notificación para ver a qué hora había la audiencia, pero no apareció nada en la internet del Poder Judicial. Así que después veré mañana si están ya los fundamentos. Realmente, no, vos sabés que, Mario, estuve viendo todo este fin de semana lo que estaba pasando con La Manada, este caso español, donde 5 violadores de este grupo de la fiesta de San Fermín hace unos años violaron todos a una chica, ¿sí? Los jueces piensan que eso fue abuso, no violación, aunque está demostrada la violación. Entonces les están dando una condena por abuso. Nosotros en este caso, vos estabas llevando adelante una cuestión que tenía que ver con abuso. Con abuso, exactamente. Y flagrante, ¿no? Con testigos, etcétera, etcétera. Y lo absuelven. ¿Nos pueden contar un poco a las que no conocemos el caso, digamos? Bueno, este hombre es el presidente de la Comuna 1, se llama Roberto Oscar Salcedo, y habría cometido el delito de abuso sexual en forma reiterada contra la jefa de gabinete de la comuna, que es la señora María del Carmen Marone. María del Carmen Marone lo querella a este hombre. Hubo varias incidencias en la causa. La primera de ellas fue un pedido de sobreseimiento de la fiscal y después el sobreseimiento de la jueza de instrucción. Eso se apeló, la apelé yo. Fue a la Cámara revocó el procesamiento y la causa fue a juicio. Bueno, en el juicio se produjeron las declaraciones, testimonios, etcétera, peritajes, y el día 26 se hicieron los alegatos, luego vino el veredicto, que fue un veredicto absolutorio. En los juicios orales nosotros no tenemos la posibilidad de ver los fundamentos de primera movida, siempre se da el veredicto y después se fundamenta la sentencia. Nosotros vamos a plantear un recurso de casación, ya habíamos planteado eso durante el trámite de la causa, y bueno, estoy a la espera de ver los fundamentos para plantear los recursos. Básicamente se había reclamado la presencia de un testigo que había sido mencionado por por los otros testigos, incluso lo de la defensa, la indagatoria del acusado, de Roberto Salcedo. El fiscal apoyó la posición de la querella en el sentido de que se lo llamara a declarar a esta persona, pero la jueza no admitió ese testimonio. Nosotros creemos que es un testimonio fundamental, que estaban dadas las circunstancias para que se lo admitiera, estaban dadas las circunstancias que establece la jurisprudencia tanto de la Corte como de la Cámara de Casación, como la del propio Tribunal Oral, y bueno, sobre esa base vamos a plantear nuestra discrepancia y también sobre la base de los elementos sobrantes en la causa, que para mí son muy importantes. El testimonio de Marone, acompañado de un peritaje médico forense, que acredita el estrés postraumático propio de ese tipo de abusos, es más que suficiente como para obtener una condena. Eso lo ha venido diciendo la
la Cámara de Casación Penal, la Cámara de Apelaciones cuando establece los procesamientos, el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, hay una doctrina muy fuerte en ese sentido, fundada básicamente en el Tratado de Belém do Pará, Claro. que justificaría la condena. Pero bueno, sin ver los fundamentos de la Claro, sentencia, es difícil poder hablar. Bueno, poder hablar. ¿Cuándo pueden estar, Mario, esos Mira, fundamentos? se suponía que tenían que estar hoy los fundamentos de la sentencia, pero estuve viendo internet que había recomendado la jueza que lo viéramos. No está convocada la audiencia ni están publicados los fundamentos. Yo calculo que estarán a más tardar mañana. Es una causa, yo creo que es compleja en el sentido del peso político que tiene esa causa. La causa tiene un gran peso político. Es la primera vez, yo entiendo, que se va contra un dirigente político, aunque sea... Sí, que no es cualquier dirigente político, muy bancado por todo el PRO, muy bancado por Angelici, ¿no? Muy relacionado con Boca, las Barras Bravas, no es cualquiera. Y además es no. de la Comuna 1, que es una Claro. comuna que tiene características muy particulares por la vulnerabilidad, por las situaciones que se ven ahí, las diferencias políticas. Entonces, creo que todo esto tiene su peso. Sin embargo, lo que se vio en el juicio es que los propios testigos de la defensa iban dando pautas que estaban indicando la situación de intimidación que viven, lo que yo lo dije en el alegato, una especie de servilismo para conservar el puesto de trabajo. Todo eso yo creo que está indicando un clima particular que se vive en esa comuna y en general en el resto de las comunas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, nosotros tenemos un sistema político que está basado en contrataciones. Esas contrataciones generan una gran vulnerabilidad y las mujeres son muy vulnerables también. Muy vulnerables. De eso vamos a hablar hoy, De ¿no? eso Pero hay una, como es un caso paradigmático. Yo me pregunto qué estarán pensando muchas mujeres que padecen, digamos, todo tipo de abuso en aquellos sectores altamente masculinizados. Estamos hablando de la administración pública, que es un sector más bien feminizado, y que se pone el foco en un dirigente político. Digamos, se supone que la política viene para cambiar la vida de las personas, viene para educar, resocializar, digamos. Entonces, creo que es un caso que está muy bien que nosotros lo pongamos acá en foco, tengamos la oportunidad de que justamente el abogado sea uno de los panelistas o columnistas nuestros, y yo te agradezco, pero me parece que hemos venido tratando estas últimas semanas temas de violencia también, de género, abuso infantil. Seguimos ahora con la fragilización que las mujeres tenemos en el mercado de trabajo, la que vamos a tener, y hay una relación, como bien decís vos, entre esa fragilización, ¿no es cierto?, y la cuestión y la violencia. La violencia tiene manifestaciones concretas. Primero, en el maltrato. Segundo, en lo que significa el acoso laboral, el acoso sexual y el abuso sexual, que están, digamos, hay un continuum, un creyendo de violencia que tiene como correlato la imposibilidad de abrir la boca porque uno pierde la fuente de trabajo y la posibilidad de mantener a la familia. Sí, que eso es así de una. Eso es lo más brutal. Y no creo que funcionen adecuadamente los resortes institucionales. Los resortes institucionales empiezan a cazar porque siempre hay negociaciones políticas, hay un toma y daca. O sea, yo te permito hacer esto a cambio de que vos me votes tal cosa, o me aceptes tal cosa, o me nombres tal persona. Ese trapicheo político se asienta básicamente en la violación del artículo 14 de la Constitución Nacional, que se refiere a la estabilidad del empleado público. Nosotros hemos generado una enorme masa de contratados que no tienen estabilidad laboral,
que no tienen las protecciones del derecho laboral, porque son contrataciones de derecho administrativo. Sí. Igual ahora vamos a estar todos iguales. Y bueno, pero ¿sabes lo que pasa? No es que esto empieza de ahora, esto tiene ya desde el 83 a la fecha, se tendría que haber resuelto. Sí. Y no se resuelve, no se termina de desarmar, sino que el monstruo está creciendo. Decinos a nosotras, que tenemos más de 30 años luchando con estos temas. Seguro. Sí. Mario, yo quiero decir que estoy muy contenta. Llegó Tati, se materializó. Gracias, Tati. Gracias. Se materializó. Eso es el milagro. Llegué un poco más tarde, Mario. Estoy muy contenta que estés de vuelta. Te extrañamos, doctor Ganora. Usted... Sí, justo las audiencias eran los jueves. Claro, los jueves. Esa mala suerte tuvimos. Sí, y bueno, y hay mucha relación entre el tema que elegimos tratar hoy, como dijeron bien acá Fernanda y Virginia, con lo que vos dijiste de la precarización laboral, ¿no? Porque se viene la nueva reforma que, según yo estuve leyendo, justamente lo que propone es un blanqueo, ¿no es cierto? A su vez, un blanqueo por un lado que teóricamente, entre comillas, sería beneficioso para todos los trabajadores. Sin embargo, es un blanqueo que a su vez, como baja muchísimo las cargas sociales, lo que yo entiendo es que se va a poder tomar gente muy rápido y despedirla muy rápido. O sea, es un blanqueo que lo que hace es aumentar esta precarización, que no es la primera vez que la tratamos en el programa, pero digamos, es favorecer el tema impositivo a las empresas que a la larga, estoy contenta que me pusieron en blanco, pero como es tan fácil despedir y tan barato, digo, Mario, me rajan en 2 minutos. Todos nos precarizamos. Cada vez más. Ahora lo llamen en blanco. Claro, y justamente, bueno, hay mucha información al respecto y ya tenemos 2 invitadas. Vamos a primero dar un poquito de información mientras nos contactamos con nuestra primera invitada. Y la precarización en Argentina, justamente acá tengo algunos datos, a ver qué les parece. En Argentina hay unos 5.700.000 trabajadores informales, según la última estadística, en el primer trimestre del 2017, que representan 1/3 de los trabajadores totales. En el noroeste los informales alcanzan el 40%. Dice una invitada que la vamos a tener la semana que viene, que esto habilita lo que se llama una puerta giratoria, que es un poco lo que vos decías, Mario, ¿no? Que se puede contratar más fácilmente, así como despedir sin mayores costos. Las mujeres efectivamente sufren los mayores niveles de desempleo y precarización, ganan un 27% menos en promedio que sus pares, y además se considera que el 60% de los desocupados son jóvenes menores de 30 años y entre ellos en su mayoría mujeres. Estamos como queremos. El punto de partida fue. Perdón. El punto de partida. Para relajar un poco, porque genera una angustia y todo eso deteriora toda esta realidad, digamos, que ya se veía hace unos años, que es estructural y que avanzó muchísimo a través de algunas políticas públicas, pero esta estructura no se modificó. Entonces, lo que estamos viviendo ahora es la profundización de todo esto. Sería muy bueno preguntarle centralmente, creo que a Corina, si tiene investigaciones nuevas. Hay poco, estuve observando, de investigaciones del INDEC donde se pueda ver la división entre varones y mujeres, pero seguramente que ella tendrá datos. Sí, ahora estamos intentando comunicarnos primero con Claudia Lázaro, a ver si es que la ubicamos. Mario, perdón, yo llegué un poquito más tarde y intenté y estabas comentando del juicio. ¿Ya terminó? Sí, terminó. Terminó esta etapa, que es, tenemos el veredicto de absolutorio. Absolutorio. Tenemos que ver la... No. Sí, pero ya lo comentamos, después te contamos a vos. Sí, está bien, no, perdón, yo porque como se hizo, ya sé, pero como se hizo un bache entre la llamada de Todavía no tenemos los fundamentos y ya estaba adelantando que vamos a presentar el recurso de casación correspondiente, ¿no? Sobre este tema. Bueno, voy a seguir, voy a explicar un poquitito mientras nos contactamos con nuestra invitada los primeros puntos, así ya tenemos como más en claro, ¿no?, que propone el blanqueo laboral. La extinción de la acción penal
¿no? Gravísimo. Ya no se lo podrá condenar penalmente por no pagar aportes y contribuciones. Una interesante. Baja del registro de empleadores con sanciones laborales. Condonación de deuda por capital e intereses. Cuando tenga origen en la falta de pago de aportes y contribuciones. O sea, va a ser exento. Además, los trabajadores tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes. La AFIP oficializó cambios en el calendario de vencimiento de impuestos, con donación del 100% de la deuda. Al mismo tiempo, hay algunas otras cosas, tales como, por ejemplo, la licencia por paternidad, que pareciera, ¿no?, que se va a dar una licencia. Esto hay, si es que esto se aprueba, licencia por maternidad de 2 a 15. Eso es positivo. Que eso es una cosa positiva, digamos. Y han real. puesto algo positivo en un mar de situaciones Claro, ¿viste? muy regresivas, Bueno, para muy todo lo dañinas. que te sacan eso no es positivo. Exacto. Para mí eso es una vergüenza. Bueno, pero es una ¿Viste? es un modus operando, Sí. ¿no? Claro. Yo creo que tienen que ver la naturaleza jurídica de esto. Esto es todo blanqueo, se usa la palabra blanqueo. Bueno, lo mismo se usó con respecto a la cuestión impositiva. Es una amnistía. Es el término real es amnistía. Claro, es un perdón. Entonces, esa amnistía Es va un a abarcar distintas cuestiones que tienen que ver con la cuestión penal. ¿Por qué? Porque hay una obligación de hacer una serie de aportes previsionales y no aportarlo, evadirlo, será un delito. Claro. Tiene que ver con la cuestión de las indemnizaciones, cómo se van a calcular. Tiene que ver con toda una serie de aspectos. Yo no soy partidario de las amnistías. Yo creo que las amnistías indican un fracaso del Estado. El Estado fracasó. Vos cuando amnistias así es porque... Fracasaste en manejar lo que es la inspección laboral, fracasaste en... Que ya de por sí no se hacía demasiado, convengamos que hay gente trabajando en las peores de las condiciones y todo lo mira para otro vimos. lado. Entonces, el problema es, ¿qué pasó con la amnistía tributaria? Esa amnistía tributaria significó que la gente presentó los capitales que tenían, hizo un pago, pero no volvió la plata a la Argentina. Claro, eso no se quedó traduce afuera. en Quedó que afuera. traen la plata. Hay ¿no? 150.000 millones de dólares que están afuera del Y país. van a Entonces, quedarse ahí. se van a quedar ahí. O sea que esa famosa lluvia de inversiones, que tendría que ser producto de la amnistía, no se produjo. Ahora acá están diciendo que van a producir un blanqueo y va a incrementarse la contratación de trabajadores a través de esta amnistía. Yo no creo que vaya a ocurrir. Porque ya lo han hecho varias veces y nunca Pero, pasó, perdón, no pasó. ¿cómo se comprende esto respecto a las medidas mejor dicho, a lo que se votó el año pasado, que estaba entre uno de los ítems la rebaja, ¿no es cierto?, de los aportes patronales? Sí. O sea, esto es explosivo, porque la rebaja ya se hizo por ley el año pasado, Sí. y ahora se los exime. Digamos, esto en la práctica quiere los decir exime que hay a un los que relajamiento de las obligaciones. ¿Quién financia el sistema previsional? Bueno, Entonces el impacto es de un daño muy, muy grande, digamos, que a los activos y a los jubilados también afecta esto. el argumento, yo entiendo que sería este. Digamos, hubo una disminución de los aportes patronales con el argumento de que esto iba a generar mayor contratación. Eso no se produce. Entonces, el paso siguiente es amnistío para que se produzcan las contrataciones y la registración del trabajador. A partir del momento de la registración yo pago, pero no pago lo que debía Claro. anteriormente. No, es un... Esta es la idea. Ahora, que esto funcione para mí no lo veo posible. No, yo también. Yo No lo veo pienso posible. como vos. Yo creo que es todo ilusorio. Es por ahí la excusa que ellos tienen para decir por qué toman estas medidas. Pero ya estas medidas se tomaron en otros momentos Fue en de época la de historia Menem. argentina. Del Claro, 90 en época nos de Menem. enseñó mucho de todo esto, que la verdad que no sirvió para nada. La teoría del derrame no derramó nada. Es Y decir, bueno, la verdad que es muy triste, ¿no? Yo digo, pero la flexibilización laboral no tampoco sirvió. No Mayor sirvió. desocupación No en sirvió Argentina y en el mundo. Es una, yo diría que ya es un comportamiento que está muy estudiado, muy legitimado, Sí, totalmente. digamos, ¿no?
ha hecho destrozos en todo el mundo, en la Además, Argentina. ¿Y cuál es la razón? Ayer escuché algo que me pareció interesante, digamos, ¿no? Cuando a esto le sumás el tema del tarifazo, no les interesa a las pymes porque el modelo es otro. Claro, Esto es las inviable. grandes empresas, Exactamente, ¿no? Esto es inviable, digamos, esto es inviable, los tarifazos y todas estas medidas para la supervivencia y el crecimiento de la pequeña y mediana empresa. Digo, puede ser tan horrible, digamos, puede ser tan dañino pensar que un país como la Argentina, como cualquier sociedad, en una etapa donde los grandes países desarrollados se están cerrando, hay cantidad de casos, digamos, no podemos, hay un sinnúmero de países, empezando por los Estados Unidos, ¿no es cierto? Se cierran sus fronteras, los acuerdos últimos de acero son demostrativos de eso, y sin embargo la Argentina destruye nuevamente su aparato productivo con la crisis de la pequeña y mediana empresa, apuesta a la incorporación, digamos, de sustitución, mejor dicho, de la propia producción nacional por importados en distintos sectores de la economía, y sigue, digamos, ¿no es cierto?, endeudamiento, etcétera, etcétera. Creo que acá Claudia Lázaro Bueno, ya aparece al la aire. tenemos Ahí en está. línea, a vivo, Muy a bien, la muy madriguera. bien. Bienvenida, en vivo. Claudia, querida. Bienvenida. Hola. Hola, ¿Cómo ¿qué te tal? buscamos? Buen día, Virginia, gracias. No, se ve que no tenía señal. Exacta. Estábamos en una reunión de compañeras justamente analizando el tema de esto, Ajá. de la reforma laboral, así que... Igual que nosotras, acá y con claro, Mario esta también. multiplicidad de proyectos o microproyectos que está presentando el oficialismo. O sea, el año pasado hizo el intento de mandar todo un bloque completo y este año lo va enviando A cuentagotas. microproyectos, a ver, claro, a ver cuáles van pasando, cómo los van modificando, y si nosotras nos dormimos, nos usan a nosotras también en su discurso para entre comillas, pretendiendo favorecer a las trabajadoras, y en realidad, bueno, es parte de la gran mentira. Ahí hablas de licencias, por ejemplo, de No solo de licencias las paternales. no solo de lo de las licencias, cuando ellos hablan de la brecha salarial, nosotros hablamos de brecha salarial de otro modo. Entonces ellos lo que hacen Claro. es utilizar la brecha salarial para intervenir nuestras organizaciones gremiales. Entonces en esto también nosotros tenemos una mirada distinta, que la brecha salarial la rompemos si le damos paritarias libres a todos los trabajadores y trabajadoras, y si las mujeres que están en los sectores, por ejemplo, del servicio, tienen paritarias libres y tienen mejores salarios, la cobertura del salario a todas las mujeres va a ser más mayor y no va a haber tanta diferencia en ese tipo de encuestas. En otro sector del mundo del trabajo es incorporando más mujeres en los sectores industriales, a otros sectores que hoy están masculinizados. Exactamente, sí. Ahora vos estás sintiendo, planteando las medidas anteriores, que eran, ¿no? Claro, lo que pasa la es que no reducción son de la brecha anteriores, salarial no se hace por decreto y mucho menos sin Claro, ningún pero tipo no de son política, medidas. y por otro lado con una política muy agresiva en contra de las paritarias, que sabemos que Totalmente. ese es el ámbito donde se pelea, digamos. Tal cual. Yo sé que Pero- ustedes están en una etapa de un salto en la organización como mujeres. He tenido la oportunidad de apreciarlo. Hay un frente de mujeres dentro de los sindicatos, por ejemplo, que nuclea la Corriente Federal, donde está tu sindicato Sí, incorporado. sí. Y Nosotros que creo armamos- que se ha hecho visible después del paro de las mujeres. Sí, Y me mira. parece muy interesante porque lo que han logrado, algo muy difícil para las organizaciones de mujeres, y también lo he presenciado, es que la voz de ustedes y sus propuestas sean tratadas dentro de las conducciones de los sindicatos. Ese me parece que ha sido el gran paso, digamos, y que nos cuentes en relación también a esta reforma y a las cosas y a las iniciativas que vienen trabajando desde hace unos meses, que puedas compartir con las oyentes y los oyentes, sería muy Sí, interesante. Primero lo que quería decirte, Virginia, hace unos segundos, es que
Este proyecto de brecha salarial está ingresado en diputados por parte del oficialismo. Y en senadores es donde presentaron los 3 proyectos que tienen que ver con la reforma laboral. O sea que están mandando estas micro reformas que no son pasadas, que son vigentes. Como segunda cuestión, el paro internacional de mujeres está claro que empoderó al movimiento sindical femenino, que le dio otra mirada y que dentro de las organizaciones también hemos logrado. En el último paro de mujeres logramos desde las bases la unidad de todo el movimiento de las obreras, de las trabajadoras, las que estamos organizadas dentro de los sindicatos, pero también las trabajadoras de la economía popular que están dentro de sus organizaciones sociales. Eso me parece que en la construcción tiene una mirada que todas las mujeres necesitamos de más mujeres para seguirnos empoderando y trabajar los temas que son ya culturalmente, el patriarcado y todo, para poder empezar a armar otros mecanismos. Y básicamente, y creo que estoy convencida yo y el grupo de mujeres sindicalistas de la corriente, en que nosotros trabajamos por conquistar lugares que no sean solo las secretarías de género. Entonces eso me parece también que hay que seguirlo trabajando y que esos paros también potencian ese tipo de construcciones. Hola. Sí, acá estamos. Yo creo que el hecho de que se haya instalado el trabajo no remunerado, ¿no? Y la economía popular, donde las mujeres son dominantes dentro de la CGT, digamos, es un trabajo que vienen haciendo las sindicalistas hace muchos años, pero con muchas dificultades. Y también desde el feminismo, ¿no? Es como una cosa ha tenido que ver con la otra, ¿viste? El paro de las mujeres y la visibilidad, y hay que decirlo, también ha habido un recambio generacional. Totalmente. Todas ustedes son muy jóvenes, son muy jóvenes. Que Vanessa Siley es la expresión de ese recambio generacional en el sector de las mujeres sindicalistas. Me parece que hay figuras emergentes que también con la solidaridad de todas nosotras tenemos que ir haciendo que todas crezcan, porque si crece una, crecemos todas y así, pero entender también eso que tiene que ver con la solidaridad de nosotras. Sí, eso me parece que fue un aprendizaje. Yo me llamo Fernanda. ¿Cómo está? Fernanda Gil Lozano. Escúchame una cosa, yo quería compartir con vos esto, que vos sabés que me parece que yo estoy muy contenta en todos los temas en donde voy trabajando, lo que encuentro es como un recambio, como mujeres más jóvenes, pero que aprovechan un legado. Antes la sensación que una tenía es que había que empezar siempre de nuevo, ¿no? Como totalmente, que todo lo que se había hecho no sirvió, como que se olvidó, y ahora lo que noto es que está esta idea de legado. Bueno, algunas trabajan hasta un tema, las otras siguen, profundizan, y no nos olvidamos. Creo que esto fue para todas las mujeres un aprendizaje importante. Sí, coincido. Así que me alegro muchísimo que estés vos ya discutiendo estas cosas, que la economía popular, que está tan manejada por las mujeres, también sea un tema para hablar dentro de lo que es la economía, ¿no? Porque si no siempre hablamos de la macro, ¿viste? Y la economía popular queda como si fuera una cosa de una manzanita, no sé. Totalmente. Así que la verdad que te felicito por todo tu trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a Virginia por llamar. Yo lo único que quiero decir, así como para cerrar, es que sin la unidad de las trabajadoras no podemos hacer la resistencia a este modelo neoliberal, así que tenemos que seguir trabajando y construyendo. Pero totalmente. Las trabajadoras y los trabajadores. Acá tenemos un trabajador con nosotros, soy Tatiana. Claudia, ¿cómo estás? Que es el doctor Mario Ganora, que justamente arrancamos el programa contando sobre una demanda, un juicio que él llevó adelante por abuso y lo absolvieron. Al comunero de la comuna número 1, no me voy a cansar de repetirlo, al señor Salcedo, del PRO, un abusador, y lo absuelven, ¿no? Cómo tienen comprada la justicia. Es una vergüenza, si hubiera con testigos, cómo esta mujer ha quedado con estrés postraumático, lo absolvieron. Esta causa la llevó adelante. Estamos también en épocas donde la justicia mira a un costado. Es muy pro la justicia.
Muy oficialista. Bueno, acá Mario te quiere preguntar algo, Claudia. Toda esa fue la intro para la pregunta. Sí. Bueno, yo estaba... Ahí va. Ahí va. Yo lo que estaba viendo es que hay, respecto a este caso, que hay una situación de fragilización de las mujeres a partir de que hay un sistema de contrataciones en el gobierno de la ciudad y también en todo el sistema nacional que vulnera el principio de la estabilidad del empleado público. O sea, se hacen, en vez de los contratos, en vez de incorporarlo a la planta, la persona tiene un largo periodo con contratos de locación de servicios, después pasa a una planta transitoria que sigue en esa misma situación precaria, y por último, como gran premio, aparece después de varios años el pase a planta permanente. Yo quería saber si ustedes están trabajando sobre esta temática y si forma parte, digamos, del plan de lucha que están llevando adelante. Bueno, como primera cuestión, yo quiero contar que soy de un gremio industrial, que pertenezco al sector privado y que soy del Sindicato de Obreros Curtidores. No, dentro del conjunto que hay compañeras que representan al sector de las estatales, está claro, nosotros lo que queremos son el trabajo decente con las condiciones igualitarias para todos, y que esto está en el empleo público, está en nuestra Constitución Nacional. Entonces, obviamente que estamos en contra de cualquier sistema que precarice. Esto lo viene haciendo hace tiempo el Estado, no es de hoy, y que eso pone en una situación de vulnerabilidad, porque todos los meses uno está esperando, o todos los años, está esperando a ver si le renuevan o no el contrato. Entonces, está claro que estamos a favor del empleo estatal. Yo particularmente creo que los compañeros que trabajan en el Estado, las compañeras son trabajadores y no son ñoquis. Entonces, está claro que eso lo tenemos que definitivamente regular para que no exista más ese tipo de contratos. Bueno, muchas gracias entonces. No, de nada. Bueno, Claudia, muchísimas gracias. ¿Algo más que nos quieras decir o que quieras contar sobre lo que Bueno, estamos preparando ya para el 3 de junio, así que más adelante seguramente vamos a empezar a hablar de lo que va a ser la movilización del 3 de junio con el colectivo Ni Una Menos. El 3 de junio, contanos un poquito de eso. No, todavía está, o sea, venimos charlando, creo que todo, o sea, se vio esta cuestión espontánea que tiene que ver contra los femicidios, contra las distintas violencias, y ya se está hablando de volver a marchar el 3 de junio en contra de todas las violencias. Así que eso es lo que tenemos, vamos a ver cómo se gesta esta convocatoria. Bueno, muchísimas gracias por estar en La Madriguera y por todo tu trabajo, ¿eh? Un abrazo grande a todos. Cariño para vos y a todas las compañeras. Mucha Gracias. suerte. Bueno, ahí estamos tratando de ubicar a Corina Rodríguez, pero si no, seguimos charlando con La Madriguera. No, pues me reía por lo del 3 de junio, que todos los 3 de junio se hace. Bueno, pero yo estoy, o sea, acá hay un problema, yo estoy con el auricular tratando de ver a Florencia. No prestas Yo atención. creo que esto es un Desde es que un se campo. materializó, Pero como todas las mujeres a no es la cuatro misma, manos. No es la misma. ¿Qué? Desde que se materializó no es la Yo misma. creo que como tenemos muchas malas noticias, ¿no? Y empezamos por así el programa, aunque vos tenés muchas cosas para contar también. Muchas, por eso, ¿no? También, Fernanda, y ya te paso el micrófono. Es muy interesante lo que se está dando en el campo sindical. También muestra este proceso de cambio en un ámbito que no es fácil. No es fácil el activismo sindical para las mujeres. Es muy duro, y mucho más en los sectores industriales, digamos. Ver una joven, tiene menos de 30 años, que es la secretaria de género, pero con mucha incidencia. Claudia Lázaro fue la voz cantante, la que coordinó arriba del escenario en la última movilización esta enorme que hubo en la 9 de julio. Y impresiona el involucramiento de los dirigentes. Eso es lo impresionante, digamos. Creo que su participación y su voz, digamos, no es, digamos, marginal, como ha sido durante mucho tiempo en el sindicalismo, ¿no? Una enorme y valiosa militancia, pero que no podía incidir sobre temas muy centrales. Tenía que venir la política pública, incluir, digamos, los avances y empujar a que las compañeras tuvieran un lugar en las paritarias. Me refiero
en el caso de la administración pública, normas que obligaban a las mujeres a participar, comisiones de género o de igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que hoy se ve son efectivamente dirigentes sindicales con poder de decisión en algunos sindicatos y con mucha vocación, y en este sentido ella lo decía, de organizarse como mujeres, Claro. de crear frentes, que creo que en el marco de esta de este gran paro de las mujeres ha contribuido a poner el eje en lo que es el corazón del patriarcado, que es la división sexual del trabajo. Entonces, se ha hecho muy visible el valor del trabajo no remunerado y el papel de las mujeres como un tema central. Claro, se está empezando a entender, antes estaba Exactamente, naturalizado que ¿no? no era así. Empezamos por la violencia, ¿no? Pero muy rápidamente el Ni Una Menos se transformó en el paro de las mujeres con una agenda más amplia que va al corazón, insisto, del patriarcado. Y en esto las mujeres sindicalistas me parece que son la gran novedad. No desde el punto de vista de la organización, y en este sentido quiero reivindicar a las compañeras que también durante la historia, digamos, del movimiento de mujeres han tenido digamos, su papel importante, y de ellas hemos aprendido muchos, y ellas también de nosotras. Y si hablamos de la transición democrática y los primeros, digamos, espacios donde se construye el movimiento de mujeres, esa pluralidad también estuvo constituida por mujeres sindicalistas, pero creo que de alguna manera dentro del sindicalismo se está dando lo que se da en el conjunto de la sociedad, y eso es muy bueno para instituciones tan importantes como ellas. Es difícil pensar, digamos, un mundo empresario. Claro. Digamos, no tiene esa porosidad, pero Pero se está marchando para ese lado. Pero Se está creo empezando a tomar que conciencia. a pesar del retroceso, y en estas son las cosas que teníamos pensado hablar hoy y el próximo programa, porque es un tema muy Sí, amplio y muy complejo, candente, ¿no? que es el empleo hoy, cuál es Sí. el futuro del empleo. Sí, que se está transformando el empleo. Sí. Pero Eso, me parece eso vamos que- a seguir en una segunda parte la semana que viene. Pero a mí yo estoy muy que ansiosa que nos cuente esa foto toda- con Dilma Rousseff. todas a las mí me novedades que emocionó, nuestra- así lo digo. Perdón, No, soy doña gran Rosa, pero columnista viajante hay que decirle a la audiencia No. que e Fernanda internacionalizada, que con nos Dulce Y cuente bueno, pues Dilma tengo que ir al Rousseff. Parla Sur. Ustedes saben que aunque el gobierno dice que no trabajamos, trabajamos mucho, presentamos 1.500 proyectos, o sea, bueno, está. ¿Qué vamos a hacer? Pero igual no nos pagan la dieta. Esta vez hay una nueva modalidad, parece que se está instalando, que es estar los jueves y los viernes. Tuvimos el plenario el día viernes y antes de empezar el plenario empezamos que esto es algo que está organizando el MST, que es el movimiento Sin Terra en Brasil, que es un movimiento muy importante, que si bien no es del mismo partido que Lula, evidentemente el haber puesto a Lula ha hecho que todo el arco digamos, de lo que es una centro-izquierda, de lo que es la izquierda en Brasil, comenzó a unificarse, ¿no? Ajá. Entonces ellos tienen dos acciones que a mí me parecieron muy divertidas. Una es tomar la casa por la que a Lula lo están poniendo preso, ese triplex, porque ellos dicen, bueno, si es de Lula, Lula nos da permiso. Y si no es de Lula, entonces ¿por qué Lula está preso? Entonces han tomado el triplex, por el cual a Lula lo pusieron preso. Entonces, bueno, se están agarrando mal, aparte va a la noche el ejército y les pega, pero ellos resisten, van y se quedan en ese triplex. Que a mí eso me pareció realmente algo muy original que hicieron. Después, fue, digamos, lo que nos pidieron los compañeros, que son parte, bueno, del PT y que son parte de diputados y senadores que están en el Parla Sur, fue mandarle que de todas partes del mundo a Lula en determinado momento de la mañana se reúnen y desde las distintas cámaras parlamentarias gritan ¡Bon día, Lula! Que era un poco, bueno, lo que nos pusimos en toda la escalinata del Hermoso. Parla Sur y todos gritamos ¡Bon día, Lula! Todos los parlamentarios argentinos, no. La verdad que vino muy poca gente, vinieron algunos del Frente Una, esto hay que decirlo, vinieron muy poquitos de Cambiemos, yo diría que hubo un perfil más radical del centro de la República para abajo, de todo lo que es la Alianza Cambiemos,
Y sí, mayoritariamente estuvo casi todo lo que es el Frente para la Victoria y los distintos peronismos que ahí están todos juntos. Fue una cosa muy pensada desde Argentina porque nosotros tenemos un comité acá de apoyo a Lula que está funcionando ya desde hace 2 meses y que incluso ha ido y ha acompañado en Curitiba y que ha tenido un protagonismo muy grande. Esto Brasil digamos que lo reconoce y lo agradece muchísimo, porque ha sido parte de no dejar que decaiga, ¿no es cierto?, la lucha y la resistencia a este avasallamiento. Ustedes piensen, yo estuve escuchando todo lo que dice cada uno con respecto a que Lula esté en estos momentos preso. Pero la verdad que los testigos que dicen que ese triplex es de Lula son el portero, que es una persona que ha sido muy seguida y muy de alguna manera operada por todo lo que es la derecha. Digamos, los testigos que aparecen son testigos que lo que dicen, sí, Lula a veces venía, Lula a veces no venía, Lula no vivía ahí. Pero más allá de esto, estamos hablando de un triplex. Que está mal, que si es robado, que si son dineros que no corresponden, está mal, no importa si es una gallina, una tiza, un triplex. Ahora, ellos tienen un presidente, Temer, que tiene $5 millones en el banco y que no puede explicar ni $1 de dónde salió. Claro. Entonces, a veces uno, nuevamente, ¿no?, viviendo en la Argentina, nosotros decimos, qué oficialista que está la justicia en todas partes. Y esto para nosotros, ustedes saben que el Parlasur, son 6 estados miembros, y yo particularmente estoy en un bloque que es el bloque progresista. Ahí confluimos miembros de los distintos estados que arman el Parlasur. Para nosotros el diagnóstico es una avanzada regional de las empresas multinacionales, de las derechas que han visto como un reforzamiento en los últimos años muy grande y un atentado hacia sus ganancias, y que en ese sentido están fortaleciendo, comprando medios, etcétera, etcétera. Qué sé yo, primero fue en Centroamérica, después apareció también poner preso al vicepresidente, ¿no es cierto?, en Ecuador. Todo lo que no le inventaron a Evo le inventaron hijos, y realmente después se demostró que no eran hijos de Evo. Yo no sé aparte de qué tan grave era, pero bueno, lo que no han hecho, el golpe que se hizo también en Paraguay, todas las dificultades que ha tenido en esta elección última Paraguay, que al Frente Guazú no lo dejan participar, no lo dejan estar en las mesas con fiscales. Es decir, uno empieza a ver como determinados elementos donde vos decís, bueno, acá hay un avance que es a escala regional, no es solamente en la Argentina. En la Argentina se da de una forma, en Brasil se da de otras, son características distintas incluso de los países, pero que hay una avanzada realmente importante, ¿no es cierto?, de armar determinado marco jurídico que permita este tipo de situaciones. Es decir, la persona que posiblemente tenga más popularidad y que fuera a ser el próximo presidente de Brasil, está puesta presa, ¿no? Y decime, ¿cómo si fue tratado, digamos, la decisión de 5 países de salirse del UNASUR? No, eso fue una decisión de los ejecutivos, lamentablemente. Es como un broche, digamos, en relación a la política regional al sueño de la patria grande. Yo creo todo el diagnóstico que estás haciendo. Exactamente, ¿no es fue como un golpe mortal, ¿no es cierto? Argentina estuvo durante un año no pudiendo negociar quién iba a ser el secretario, etcétera, etcétera, y ahora que le toca a Bolivia para que esté Evo, entonces todos abandonan el UNASUR. La verdad que es, como decís vos, es como la correspondencia política, ¿no es cierto?, de lo que yo creo que van a avanzar sobre el Parlasur. Yo creo que les va a costar el Parlasur y les va a costar el Mercosur destruirlo. Ya son 26 años y 12 años de Parlasur. Pero digamos que no le hacen asco a nada, van a hacer todo lo que ellos puedan, porque hoy por hoy sus amigos son otros. Ellos quieren ir al Pacífico, quieren ir a los tratados bilaterales, claro. Donde nosotros, que quede claro, no tenemos nada para ofrecer, no tenemos nada que hacer, es ofrecernos a hacer cuerpos sacrificiales, nuestro territorio. Yo creo que vienen por el agua, vienen por el oro, vienen por otras cosas, no vienen para dar trabajo, digamos, el que piense que acá nuestros acuerdos vía Pacífico y vía otra cosa que no sea el fortalecimiento latinoamericano nos va a dar algo, está equivocado.
Y ahora con esta peligrosidad encima que son los acuerdos con la Unión Europea. La Unión Europea produce lo mismo que nosotros. Nosotros en vez de comer cerdos argentinos o cerdos producidos en Brasil, vamos a comer los cerdos de Dinamarca, los cerdos de Canadá, que eso ya está pasando. Vamos a comer las manzanas, ¿no es cierto?, que vengan de lugares exóticos, pero no las de Río Negro. Y también vamos a un acuerdo que va a traer un impacto muy negativo en todo lo que tiene que ver con el trabajo, con las chacras, con todos aquellos. Yo creo que hoy el campo, cuando vos hablas de la parte rural, vos que venís del interior, nuestro campo es muy diverso. Una cosa es hablar de los ojeros, que en estos momentos son los que más están ganando por distintas circunstancias. Después pueden venir las inundaciones y un montón de cosas más. Y otras son las economías protegidas regionales, ¿no? Y otra cosa son las economías, que estás describiendo, que están muy golpeadas. Están muy golpeadas, digamos. Estamos yendo a sojizar nuestro suelo, a olvidarnos de todos los productos que hasta ahora nos definían, ¿no?, como identidad, como cultura, como país, y lo estamos haciendo alegremente, ¿no? A mí sinceramente me preocupa mucho. En este marco, haber tenido la visita de Dilma, una mujer tan maltratada y ahora, bueno, también tan reconocida por Lula, ella vino como muy emocionada. Sí, se la veía por tele. Sí. Muy emocionada, también agradeciéndonos todas las consideraciones. Ella tuvo un día con muchas cosas el martes. Y así todo, la verdad que entre una conferencia de prensa y después protagonizar en Lumet todo un festival que se estaba dando, se tomó media hora para estar con los parlamentarios y para estar con el comité de apoyo y solidaridad a Lula. Y la verdad que fue de parte de ella un gesto muy generoso, lo mismo que de toda la UMED, pero la verdad que ella tuvo la voluntad de estar y nos dijo que Lula lee todas las cartas que le hacen, que le consiguen hacerle llegar, que no es fácil. En estos momentos él está muy blindado, no le permiten visitas, no le permiten cartas, no le permiten nada, y que ellos de alguna manera siempre, de alguna forma, tratan de que le llegue. Y que le llegan, todas las cartas que van llegando, ellos se las dan y que le llegan de todo el mundo. Claro. Y que él las contesta. Y que él se toma el trabajo de contestarlas. Y decime una cosa, esa declaración que salió en todos los medios de que temía por la vida de Lula, ¿pudieron conversarla más personalmente? Sí, ellos dicen que por eso le están llevando adelante, que la denuncian así, porque realmente ellos lo que piensan es que se va a dar una situación de mucha insostenibilidad este fallo del juez. Claro. Y que ante dar vuelta a eso posiblemente lo que vayan a intentar sea matarlo, que no sería raro que suceda. Yo le voy a sumar a algo que es una gran preocupación también, que es la vida de Brasil la que está en juego, la vida democrática, la vida social, ¿no? Hay un vacío de poder y siempre frente a los vacíos de poder siempre pierden los más vulnerables, y sus ni hablar alianzas de retroceso. Yo estuve institucional, ahora de todo lo que quieras. El retroceso, empezamos con el tema del trabajo, con el tema laboral. La reforma de Brasil llevó a Brasil a una situación cuasi de esclavitud a los trabajadores y trabajadoras. Y uno percibía, yo hacía muchos años que no iba a Río de Janeiro, de que efectivamente ya todas las personas que trabajaban y el taxista, ¿no?, el personal de servicio en los hoteles y demás en la calle cuando uno compraba algo, son todos trabajos informales. O sea, dicen que en muy pocos meses hubo una rebaja brutal de los salarios y crecimiento de la informalidad. Sí. Brasil es Brasil. Brasil, ¿no? Es Brasil. Por eso que la figura de Lula, digamos, tiene internacionalmente el peso que tuvo, ¿no? Un gran presidente que no solamente sacó a 40 millones de humildes y de brasileños en situación de pobreza, sino que además instaló, y eso es lo que puso en discusión frente al poder del mundo a Brasil dentro de los países más desarrollados o países emergentes concretamente, que era la esperanza mucho de los países. Y eso es lo que eso es lo que el poder económico le pega. Es así, y realmente yo
siempre doy este ejemplo, ¿no? Yo a Brasil siempre accedí por la universidad o a dar cursos o por congresos. Y la verdad que vos a la gente negra en Brasil la veías dentro de las universidades limpiando o haciendo tareas, digamos, subalternizada completamente. La verdad que la gestión de Lula lo que consigue es que vos ves gente negra como profesores, como estudiantes, es decir, que todo lo que él armó fue algo que vos lo veías. Vos veías que habían ingresado estudiantes negros. Y esto yo creo que también fue una de las cosas que hay todo un sector, esta inclusión, que no casualmente Lula trabaja mucho para que sea a través de la educación, que se pueda motorizar. Claro. Esto realmente fue también algo que molestó a los prejuicios de ciertas clases, que en la sociedad de Brasil yo siempre cuento esta anécdota, en Brasil uno va y parece estar tudo bem, pero ojo, que Brasil es una cultura muy autoritaria y que ha naturalizado todo, entre esos es la pobreza, los negros, todo lo que es la parte rural, porque por más que Lula incluyó a 40 millones de personas, no nos olvidemos que en Brasil hay mucha gente, bueno, todavía... No olvidemos que Brasil fue el último país de América en abolir la esclavitud. Por ejemplo, con Cuba estuvo ahí, ¿no? Con Cuba estuvieron los 1889. Cuba era colonia. Cuba era colonia. Era colonia. No era un país independiente. No era un país independiente. Brasil como país independiente... 1889. Y 3 leyes nefastas, pero bueno, un proceso de 15 años más o menos. Así que, hasta que pudieron... Eso marca también... Es que la producción era esclavista en Brasil. Brasil todo su siglo XIX, su producción era esclavista, con plantaciones. Era un país esclavócrata, como decía... Esclavócrata, decía Juan Bautista Alberdi. Y eso creo que signó una característica social, nacional, ¿no? Sí, o sea, los negros no llegaban a terminar la escuela primaria, no iban a la escuela primaria, era la única posibilidad que tenían era a través del deporte. Y un sistema político complejo. Vos en Brasil podías votar si sabías leer y escribir. Con eso entonces votaban 2. Claro. No era una población altamente analfabeta. Entonces, bueno, fueron todas situaciones de mucha exclusión. Por eso yo realmente quiero tanto al pueblo brasileño y aprecio tanto toda la gestión de Lula, que está bien, por supuesto que puede haber cosas para criticar, pero yo no tengo la menor duda. Claro. Pero cuando vos ves de lo que está rodeado y de los montos y de las cosas de que se está hablando, la verdad, ¿no? Yo digo, ese triple, por favor. Bueno, en fin. Hicimos un primer programa de este tema, haremos un segundo programa que también habíamos denominado un poco el mundo del empleo, esto es la reforma posible, vamos a ver qué pasa si se sanciona la precarización laboral, ¿no? Y además el mundo del empleo que lo hemos tratado en su momento también, cómo están cambiando. Más por la robótica, nos fuimos más por otro lado. Es una realidad que sabemos que ya se impuso, ¿no? Hay empleos que están tendiendo por eso hablábamos de la renta universal. Y el reconocimiento de otras formas de trabajo. Y fíjate que viene, no casualmente, viene de Europa este debate. Las feministas italianas hace 20 años impulsaron una ley del uso del tiempo, que podemos hablar más al detalle, porque en particular me formé yo hace años. ¿Qué tiene que ver con el reconocimiento de aquellos trabajos que no se reconocen como trabajo? Pero centralmente son los de cuidado. Digo, los de reproducción, entonces, exactamente, pero digo que mucho tenemos para hablar en la Argentina, donde no tenemos, por ejemplo, educación desde la cuna para todas y todos, que era la aspiración de nuestra. Si efectivamente esa reestructuración del empleo va a traer, digamos, reconocimiento de nuevos trabajos, ¿quién lo financia? El Estado. Vamos otra vez a una discusión difícil. Ahí estamos. Bueno, eso haremos en el próximo programa. Entonces, muchas gracias. Bueno, un placer, a todos como y siempre. Todas. Chao, Mario. Chao. Podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, Periscope y en nuestro canal de YouTube. Para comunicarte con la producción, lamadrigueraprensa@gmail.com.